Bien, y tenemos hoy un enorme placer porque tenemos aquí en el estudio a una educadora que ha sabido integrar maravillosamente las fuentes judías, las tendencias educativas de cada época y sobre todo la moderna, que además trata de alguna manera desafiarnos a entender que, bueno, más allá del antisemitismo y más allá del 7 de octubre y de toda la tragedia, tenemos que seguir apostando a nuestros valores y tenemos que seguir alimentándonos de contenido porque eso es lo que finalmente le da sustento a nuestra continuidad. Me refiero a Ethel Barilka, nacida en estas tierras, que vive ya hace muchos años en Israel y que está siempre de alguna manera en esta aldea global también conectada con todos y los educadores en primer término. Ethel, bienvenida, ¿cómo estás? La verdad que muy contenta de estar aquí. Te voy a acercar un poco el micrófono para que te Ok. escuchemos mejor ahí. Ujú. Bien, Miki, muy contenta de estar aquí. La verdad que hacía mucho tiempo que no venía por estas tierras y por este estudio. Así que Es un verdad, ¿hace gusto. cuánto no estabas en Argentina? No, en Argentina estuve como hace 3 años, pero yo creo que acá en el estudio hace más. Sí. Bueno, y siempre es mucho mejor el cara a cara que el teléfono, así que... No hay duda. A ver, tengo diversos temas para que hablemos. Obviamente empecemos por este que nos tiene a todos tan movilizados, el antes y el después del 7 de octubre, Ujú. y que ha golpeado tan fuerte en Israel desde ya y sigue todavía siendo, tratando de metabolizarse, y también en las comunidades judías en la diáspora. ¿Qué dirías en lo personal, cómo lo has vivido como familia y también como educadora en términos también del desafío que plantea una situación que marca así una bisagra tan intensa? Mira, es un tema complicado. No he hablado de otra cosa en la última semana desde que llegué, pero a ver, yo en algún momento hice un posteo de que no quiero contar qué me pasó, ¿no? O sea, creo que cada uno de nosotros tiene un sipur, tiene una historia personal. Uno Ujú. estaba acá, el otro estaba allá, estaba en familia, no estaba en familia, estaba festejando Simchat Torah o estaba en la plegaria o lo que sea, que es importante, pero no es lo fundamental. No sé cómo decirlo. Es Ujú. verdad que cada uno se impactó, pero creo que en esto es importante intentar tomar una cierta perspectiva, ¿sí? Sobre todo a 4 meses. Eh, en ese momento la sensación tenía que ver con una sensación de abismo, ¿sí? Mm. De algo que estás al borde de y que te puedes caer, digamos, ¿no? Pero esa sensación pasó. O sea, estamos en una situación compleja, pero no estamos en una situación de abismo. Sí, Y el 7 de octubre nos dieron una gran cachetada para despertar de algunos sueños. sí, a ver, yo planteo que hay como el quiebre de dos grandes ilusiones, ¿no? O sea, por un lado, la ilusión de la fuerza y la Ujú. ilusión de la omnipotencia y Ujú. la ilusión de la invulnerabilidad, que de alguna manera, muy dolorosa, ¿sí? Fue un sacudón importante. No fue un quiebre, ni Israel está en riesgo de, digamos, Desaparecer. sí, su existencia no está en riesgo, y esto hay que decirlo, No por el 7 de porque octubre, digamos. no, sí, o sea, Israel siempre vive una realidad de cierta fragilidad, Ujú. que uno de los problemas es que nos dormimos, ya que estamos en Argentina, nos dormimos en los laureles que supimos conseguir. Mm. O sea, hay un tema de que la sociedad y el mundo en general viven un periodo muy acomodado. Ujú. Entonces, nadie quiere estar pensando en su fragilidad todo el tiempo. Y tal vez por eso, mira, usted que piensa en la educación y otras cosas, algún psicólogo dirá que cuando sos muy frágil, lo que haces es sacar casi una respuesta psíquica de omnipotencia, ¿no? No Entonces, ante sé, la yo, fragilidad yo nos trato, mostramos omnipotentes, yo nada nos puede pasar. no sé si pasa por ahí. Creo que tiene más que ver bueno, con que Israel ha sido un país que se ha desarrollado muy poderosamente, tanto en Ujú. lo económico como en lo tecnológico. La sociedad es una sociedad muy próspera, y bueno, y eso de alguna manera
te hace que quieras ser una persona normal, que está bien. Sí. O sea, que está bien, Como- pero los límites, Claro, ¿no? alguien me decía, creo que fue Enrique Zimmerman, nos creíamos tan normales que tuvimos 5 elecciones en 2 años y la verdad no nos dimos cuenta que Claro. tenemos algunos otros desafíos además, ¿no? Sí, sí. Ahora, eso por un lado y por el otro, en las diásporas sobre todo, el quiebre de esta ilusión de igualdad, Mm. de que nos creíamos que éramos iguales, que todo el mundo nos amaba, que estábamos totalmente integrados. Eso lo veo así en los compañeros que viven fuera de Israel, ¿no? Entonces, estos dos polos crean una situación bastante compleja, Ujú, ¿sí? ujú. Mucha gente muy dolida en las comunidades en cuanto a estos temas, ¿no? A los temas de, bueno, todos los progres con los que estábamos y todas las Los lulas de turno. feministas y todas las que han sufrido un golpe duro, Sí, cuando hablas de durísimo. feministas dice, por ejemplo, porque no se escuchó demasiado, digamos, clamor por las chicas que han sido violadas, No se escuchó, asesinadas, ¿no? no se escuchó ningún clamor. No, 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 no No se hubo. escuchó ningún clamor, no se escuchó ningún. O sea, los organismos internacionales de defensa de la mujer Ujú. que actúan en este tipo de causas no se pronunciaron 2 meses y pico después. Y Cumpliendo con la forma. sí, sí. Y esto es un quiebre importante. Claro, es como que, decía yo, una cachetada que ha despertado, ¿no? A esa ilusión, como Ujú, dijiste, sí. y ha traído toda una cantidad de novedades en términos de, bueno, qué nos pasó, dónde estamos, quiénes somos, cómo seguimos, ¿no? Ha Sí, traído de todo. sí, hay un tema que me siento raro porque me repito, ¿no? Pero bueno, me repetiré otra vez más. No, Hay, pensalo. hay un tema que es importante y es que el 7 marca algo, pero Ujú. no necesariamente marca un cambio, salvo que nosotros lo hagamos, ¿no? Oh, Está este discurso de, porque después del 7 todo cambia. No, después ujú. del 7 todo puede cambiar. Es como con la pandemia, ¿viste? Claro. Sí, vamos a salir mucho mejores. Bueno, no salimos mucho mejores, salimos No, bastante peores en realidad. entonces, en términos del Estado de Israel, digamos, Ujú, es una cosa en ujú. cuanto a qué va a pasar y cuáles son las fuerzas internas, ¿no? Que hay una gran resiliencia y una gran movilización social, que eso hay que decirlo. Digamos, la sociedad civil se ha enrolado de una manera fantástica. Y los que somos optimistas vemos en eso una posibilidad de una especie de nueva construcción a partir de otras consignas, Y los que digamos. somos más realistas y pesimistas decimos, uy, qué problema que hay todavía por venir, porque la Así política va a es. tener ahí todo lo que va a tener y va a haber mucho de lo que ya había y de la Sí, discusión violenta. queremos apostar a nuevas fuerzas, Ujú. eh, que las hay, y que la pregunta es si van a lograr articularse políticamente, ¿no? Bien, Eh, hablemos de algunos otros temas que yo quiero con vos Dale, hablar, porque tratemos. vos sos una mujer que ha tenido su recorrido en la vida y que estás dedicada a la educación y sobre todo también a tratar de que la mujer en la identidad judía reasuma, podría uno decir, o asuma el rol de protagonismo que esta época le impone Ujú, o la desafía. Te voy a contar una anécdota, porque ayer se la compartí a una periodista amiga que se reía conmigo, porque además conoce muy bien nuestras particularidades, y le decía, me dio mucha vergüenza. Te voy a contar cuándo. Estuve hace poquito en Israel, en la visita del presidente Milei. Bueno, el día que lo encontramos, el primer momento es cuando viene, después de llegar el avión, al cótel. Bien, viene ujú, al cótel, al muro, llega él con las limusinas ahí que lo traen, y viene él con su hermana mm, y con la canciller Mondino. Y aquí entonces que una jauría de muchachos y no tan muchachos lo toman al presidente y lo hacen entrar, entramos con él hacia el cótel donde había todo, bueno, un momento. Y yo, que tengo estas particularidades siempre de mirar, veo cómo a la canciller Mondino y la hermana, Karina Milei, las dejan absolutamente abandonadas ujú, en un lugarcito que había como para encender velas y me sentí tan incómodo ujú.
y digo, ¿hasta dónde todavía tenemos una cultura tan machista que parecería que el único que existía era el presidente, está bien es el presidente, pero además donde a las mujeres, en este caso, las dejamos absolutamente desplazadas? Y, y no se trataba de cualquier mujer, se trataba de la hermana del presidente, la secretaria general de la presidencia, mujer muy importante de la Argentina, y la canciller. Y lo hicimos como si fuera normal. Y yo digo, no, acá hay algo anormal, no estamos entendiendo algunas cosas. Digo, todavía me parece que tenemos en el judaísmo alguna actitud demasiado machista. Yo no sé cómo lo lees como un activista de lo que es la mujer en el judaísmo. Bueno, tenemos 3 horas. Tenemos un ratito. No, el tema es, a ver, yo no me voy a meter obviamente con la visita presidencial porque entre No, lo nos tomo como ejemplo. es lo que nos preocupa, o sea, en cuanto al estatus de la mujer, ¿no? Tampoco me gusta utilizar el término machista. ¿Okay? La cultura judía, como cualquier cultura ancestral, es una cultura patriarcal. Patriarcal, bien. Y dentro de esta cultura hay un desarrollo. Hay un desarrollo de diferentes líneas, de diferentes corrientes, de quienes intentan, como tú bien dijiste, reinstalar o instalar a la mujer dentro de un ámbito que tiene más que ver con las necesidades del siglo XXI. Haciéndolo a partir de digamos, de un eje, ¿sí? O como digo yo, sin quebrar el eje, o sea, haciéndolo a partir de la propia normatividad judía, a partir de la propia tradición judía, etcétera. Ahora, a veces se mezcla esto con otros temas, como el ejemplo que vos traes, que tiene que ver con protocolos, que tiene que ver con políticas, porque en definitiva el cótel tampoco es una sinagoga. En términos generales, todo el tema del cótel es un problema, independientemente de la visita presidencial. Pero esto que dijiste... Si debe de haber o no separación en el cótel es una gran pregunta que tiene que ver con cuál es el estatus. El cótel no es una sinagoga. En términos generales, uno podría pensar que a lo mejor tendría que haber otra clase de arreglo. Ahora, incluso te cuento que el lugar que es para lo habrás visto, los actos protocolares, donde entra el presidente, que yo, es un lugar que especialmente se conforma, no es que es todo el cótel, sino que es un lugarcito que se llama, digo, hasta dónde la cultura, como dijiste bien, patriarcal, sí, o la falta de cuidado, pero ¿sabes? Ni siquiera sentí que alguien lo reflexione. No, es como... Pero por eso digo, yo lo separo, ¿no? Porque ahí hay un tema protocolar de alguien que está a cargo del protocolo, que se ve que... No, todos los que están ahí. Piensa lo que piensa, digamos, porque se podría organizar de otra manera. Claro. ¿Okay? Esa es una cosa. Y en el ámbito más general de la inclusión de la mujer en términos generales y de la mujer judía, porque lo que tú estás planteando también es una visita externa, ahora piénsalo desde adentro, ¿no? Hay muchísimas más posibilidades de inclusión que las que se manifiestan otra vez en ciertos sectores, porque el judaísmo también es una cosa muy, muy, muy amplia, incluso dentro del judaísmo so-called ortodoxo, o sea, el judaísmo que se guía por la halajá, por la normatividad judía, también ahí hay muchos matices. Sí, ¿sí? Absolutamente. Y entonces es un camino que se está recorriendo y que lamentablemente llega poco de eso también a las diásporas latinoamericanas. Digamos, los movimientos de una mayor participación femenina, no solo en las instituciones, sino en el diálogo judío, en la creación judía, es un tema que se da más que nada en Estados Unidos, me parece Israel. Claro, que estamos en una época del mundo muy particular, de una transformación enorme que todavía trae gran incertidumbre de todo, pero donde en la incertidumbre lo que más se ve es blanco y negro, ¿no? Es como los extremos. Y entonces insertar algo distinto parece que va contra natura. Digo, hablaste de las diásporas, y es verdad, Estados Unidos tiene ciertas categorías culturales de un país con muchas amplitudes y muchas participaciones distintas, pero también hay esto.
Israel tiene otras particularidades por Ujú. estar en el Medio Oriente, pero digo, eh, parecería que en las diásporas sobre todo hay como una tendencia a ir a los extremos, Ujú. al igual que en otros lugares. Entonces sos blanco o negro y el lugar de, otra vez acá, en lugar de esta evolución del siglo XXI, inteligencia artificial, mundo absolutamente nuevo, eh, nos vamos más al medioevo cultural o no sé si cultural, por lo menos en ciertas categorías. Ujú. Qué nos está pasando? Y digo a la pregunta que sos educadora, ¿hasta dónde en las comunidades esta es una inquietud o directamente es lo que es y se vive como se vive? Mira, ha instalado un discurso judío muy binario, Mm, ¿sí? O sea, como decías tú, blanco-negro. En realidad ha instalado un discurso muy binario en términos generales en la sociedad. ujú, Y es parte del momento social y político que estamos viviendo. ¿Sí? O eres bueno o eres malo, o eres blanco o eres negro, o sea, una cosa muy que es mucho más cómoda. O sea, ujú, siempre los medios, ya lo decía Maimónides, ¿no? O sea, siempre la línea del medio es la más difícil, lo que él llamaba el Shvil HaZahav, el ujú. sendero de oro, ¿no? Siempre estar en las posiciones intermedias es más difícil porque, bueno, porque hay que hacer equilibrios, porque hay que pensar, porque hay que tirar de un lado, hay que tirar del otro. Implica una postura de muchísima más flexibilidad y de muchísima más apertura. Y no son certezas absolutas. Mm, Lo paradójico es que por un lado vivimos en un mundo eh, muy fluido, ese es el término que se ujú. usa, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no? En ciertas categorías seguimos siendo muy rústicos, por Sí, decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Entonces yo creo que uno de los problemas del judaísmo en términos generales y también de la educación es la perpetuación de este discurso binario, ¿no? Yo hace poco escribí algo y hablaba de judaísmo líquido, ¿no? Mm, O sea, mm. si pudiéramos de alguna manera entender que lo judío también cambia y evoluciona, y que las personas cambian y evolucionan, que tú no tienes por qué en tu mirada judía ser igual a los 50 que a los 20, Estaría bastante es complicado si claro, fuera igual. sí, sí, ¿no es cierto? Pero mucha gente pretende que te encasilles. Pero sabes que tiene que ver, seguro lo has pensado muchas veces, ¿no? Esto de que decías del judaísmo líquido, en realidad lo que es un judaísmo muy ignorante de su propia identidad y que, viste, el cuentito que te contaron a Ujú, los 5 años en la escuelita, que era adecuado para los cinco ujú, años, ujú. algunos sigue con el mismo Sí, a los 50 porque no encuentra ajá, otros cuentitos para sí. complementar. Y en su ignorancia termina siendo, mira, las cosas que uno ve son de un nivel de primitivismo que a veces asusta, Asusta. ¿no? Ujú, Y digo, ¿cómo se hace? Porque estamos hablando también de esto de la mujer. ujú, eh, el rabino Sachs tenía una definición que me encantaba en ese momento ya, que decía, ¿cómo ser un judío tradicional ujú, en un mundo no tradicional? ujú, Y en un mundo binario, ujú, donde, bueno, eh, o vas para un lado o vas para otro y en general la gente que viene del vacío absoluto se va cuando entra entonces a lo más primitivo, no es que busca demasiada profundidad. ujú, Digo, y en ese lugar también cae esto de, y vuelvo a esto, a la mujer, ¿no? ujú, Incluso mujeres que eran muy liberales y vivían una vida ni siquiera observante, cuando entran en el mundo de la identidad judía, pasan a un mundo generalmente mucho más riguroso y yo diría hasta desinformado de las ujú. formas más que del fondo. Y digo, qué desafío también para la mujer en un mundo donde, otra vez, los roles, los géneros, está todo Ujú, tan confundido. sí. ¿Qué tienes para decir y para aportar desde ese lugar de tratar de educar? No, mira, acá tocaste mil temas, ¿no? O sea, Claro. por un lado lo que decíamos, ¿no? Pensar el mundo en blanco y negro tiene los problemas que tiene. Por otro lado, el entender que las cosas son dinámicas, cosa que mucha gente no hace, Mm, ¿sí? Es mucho más cómodo meter en la casilla. Y por otro lado, hay dos tendencias preocupantes.
Una es la infantilización del judaísmo, que es lo que vos decías, ¿no? Que ya Levinas hablaba de judaísmo para adultos. O sea, el judaísmo es una cosa seria, es una cosa compleja, es un pensamiento complejo, que no puede quedarse en el GAN, no puede quedarse en el kindergarten, ¿no? Por un lado. Y por otro lado está el riesgo de la ritualización. O sea, o el judaísmo es infantil o el judaísmo es ritual. Cuando el ritual es parte de o es un medio para y nunca un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando una persona, sea mujer o hombre, pero cuando una persona ingresa, como dices tú, al mundo, digamos, de la observancia judía, pues no es un tema de la identidad, es un tema de la observancia, muchas veces lo que ocurre es que se agarra, es lo que conoce y es lo que le presentan, muchas veces esta cosa de la ritualidad externa, que se convierte más en una gesticulación externa que en un contenido interno profundo. Y la solución es simplemente trabajar sobre los contenidos y sobre la construcción, yo no lo llamo identidad porque odio la palabra, sobre la construcción de una vida judía. O sea, uno de los problemas que tenemos es que las instituciones, por ejemplo, no ofrecen vida judía. Después de un poquito de música, estamos aquí con Ethel Barilka, educadora. Estamos hablando de las instituciones, dijo algo. Yo quiero también, estamos hablando del rol de la mujer. ¿Qué pasa con las instituciones que tienen todavía poca presencia en los liderazgos? En algunos lugares un poco más, pero poco de mujeres en las comisiones directivas. Mire, acá por ejemplo le cuento, vaya a la comisión directiva de AMIA, vaya a la comisión directiva de DAIA y de muchas instituciones, muchísimas, no va a encontrar demasiadas mujeres. Y me parece que podrían aportar mucho y muy importante. Acolta Luis Bejajaber, todo depende de ti, querido amigo, sé fuerte, nos dice Boda Sharabi. Estamos aquí hablando un ratito hoy en esta mañana, nos tomamos un rato para pensar sobre temas que hacen, bueno, a la vida y a nuestra vida judía con nuevos y viejos desafíos, pero en épocas muy particulares, en un mundo cambiante, en un mundo incierto, donde muchos como contraposición buscan respuestas muy ciertas y muy categóricas y muy simples también, porque dicen ya la vida es demasiado complicada. Y entonces estamos aquí con Ethel Barilka, que además, le cuento, coordina una cantidad de cosas y una plataforma ahí de educadores que están tratando de, me parece, desafiarse a pensar que no es poca cosa, porque primero hay que tomar conciencia de los desafíos, entender por dónde vienen, pensar y repensar. Y en nuestro pueblo eso no era algo que no era común. Pensar era siempre un eje central, como la educación siempre fue un eje central. Decíamos antes, Ethel, de la música, ¿qué pasa con las instituciones? Porque parecería que tampoco ahí hay un discurso formal, sí, somos todos, pero cuando llega el momento de lo concreto, uno mira las comisiones directivas y no se ve muchas mujeres ahí participando plenamente o liderando incluso, ¿no? Sí. Ese es un tema que tiene, digamos, que tiene sus explicaciones históricas, por un lado, tanto judías como latinoamericanas. O sea, en las comisiones directivas del continente se ve todavía poca participación femenina, sobre todo en las altas, digamos, en los altos cuerpos, ¿no? O sea, hay mucha participación femenina en lo que tradicionalmente eran instituciones destinadas al cuidado, ¿sí? Entonces, ahí vas a ver que hay muchas mujeres. Pero, digamos, en las comisiones directivas de entidades centrales, etcétera, hay pocas mujeres excepción todavía. Chile, hay que decirlo. Sí. Ariel Agosín preside la comunidad. Por eso digo, en términos muy generales, que tiene que ver con la cultura circundante también. O sea, tiene que ver con la cultura judía tradicional, pero digamos que una mujer joven, secular,
que vive en el mundo de hoy no participe o sí participe de una mesa directiva, no pasa por la tradición judía, pasa por otro lugar que tiene que ver con el lugar de poder, ¿sí? Que los hombres, los varones, ostentan en estas Pero vamos un poco instituciones, rezagados. Mira, y que claro que vamos las rezagados. comunidades siempre son espejo, ¿no? Siempre son espejo de los marcos globales. Pero si miras aquí en la Argentina, por ejemplo, hemos tenido presidenta Sí, lo que y hemos pasa es que tenido las y tenemos muchas instituciones, ministras. mira, yo hago una distinción muy importante. Comunidad no es institución. O sea, las comunidades, en términos de la gente, digamos, es una cosa, las instituciones en otra. Las instituciones centrales en algunas comunidades no necesariamente representan a la gente. Sí, o sea, cuánta gente vota, cuánta Cada gente vez menos, participa, etcétera, ¿no? Esto varía de país a país y eso también tiene que ver, ¿sí? Por eso yo trato de distinguir entre lo que pasa en el ámbito de la institución y lo que pasa en el ámbito de la calle, digamos, ¿no? Hacer comunidad o vivir en comunidad no es pertenecer a una institución. Sí, cada ¿sí? vez más claro eso. Incluso lo vimos en esta crisis, o sea, nosotros lo vimos en Israel a partir de la gran movilización civil, y ustedes también lo vieron, porque los que se movieron aquí en las comunidades, no digo solo en Argentina, sino en términos generales, fueron individuos que tomaron la iniciativa de crear iniciativas, propuestas, redes, comunicación, asbará y todo lo demás. No fueron las instituciones Conocemos centrales. de eso bien, Entonces, hace mucho. eso refleja dos cosas, creo yo. Por un lado refleja la época y por el otro refleja las necesidades. O sea, comunidad es encuentro. Comunidad humana tiene que ver con la posibilidad de encontrarme con el otro y hacer. Bueno, eso ya por sí mismo es un gran desafío en épocas donde el individualismo e incluso la tecnología te hace cada vez estar más aislado, Sí. paradójicamente, y donde el modelo comunitario de estar en conjunto es como que va un poco contra natura, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, justamente por esa sensación de soledad, hay búsquedas reales de encuentros reales. Lo que no hay es ganas de perder el tiempo en encuentros superfluos. Pero cuando tú das en la tecla del encuentro verdadero con el otro, la respuesta es maravillosa. Y eso no se hace con las masas y eso no se hace con las instituciones, se hace con el encuentro del 1 al 1, del 2 al 2, o sea, con un contacto mucho más íntimo. Estamos muy acostumbrados, yo lo digo, yo lo llamo a ser consumidores de judaísmo, ¿no? Entonces las instituciones ofrecen, yo qué sé, cursos, ofrecen sesiones, ofrecen conferencias, y tú vas, si vas, y consumes. Ese no es el punto. Lo que la gente debería de tener es la posibilidad de construir y crear juntos. Porque aquello que tú creas y construyes juntos, incluido el conocimiento, sos partícipe. Sos partícipe, es duradero, o sea, lo que tú aprendes estudiando junto con otro y conversando es 10.000 veces más que en una conferencia. Qué importante frontal. Lo que estás diciendo, esto de ser consumidores. Hay mucho de eso, ¿no? Te arma un show, vas al show, lo consumís y después chau. Pero bueno, estás hace ya tiempo trabajando en una comunidad muy interesante que es la comunidad judeo-mexicana. Y la quiero traer porque es un modelo, claro, cada comunidad tiene sus particularidades, pero que ha sabido, yo creo, fortalecer mucho esto de la educación, de las propuestas. Tiene una dinámica interna muy interesante e incluso, digo, estás trabajando ahí, te traen como una educadora, mujer, en una cultura también donde lo patriarcal no es menor. México es un país con estructuras muy patriarcales. Digo, quisiera escuchar un poquito esa experiencia. Bueno, tú no les des ideas a los mexicanos, a ver si todavía me sacan. Porque al contrario, digo, están haciendo bien. Mucho no voy a decir mucho, sí voy a decir que, digamos, que la comunidad judía mexicana en el sentido estructura, organización, inversión, pensamiento estratégico, yo creo que está hoy mucho más desarrollada que otras. ¿Okay?
tiene sus problemas, como cualquier comunidad, pero primero hay, siempre lo hubo, un sentido de comunidad mucho mayor que lo que hay en otras comunidades, por lo tanto la cohesión interna, a pesar de que hay, por supuesto, diferencias, ¿no? Pero hay como una cosa de... O sea, si lo hablas con ellos te van a decir que no, que este se pelea con este, bueno, cosas normales, ¿no? Sí. Pero visto desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista del planteo comunitario, hay una mirada de muchísima más cohesión, hay una mirada macro, que algunos sí tienen digamos, el rol Ujú. incluso de poder hacerla, eh, y hay entonces una especie de, no te voy a decir que hay un plan súper estratégico, pero hay planes estratégicos a mediano plazo que incluyen a toda la, o sea, la comunidad en el sentido de, no Ujú. del, a todas las personas y a todas las agrupaciones, porque la organización mexicana es un poco diferente, sí, Sí, sí. que la argentina. Y entonces las diferentes comunidades están representadas en organismos centrales Ujú. que sí articulan en parte la vida judía, ¿sí? Ujú. Mientras que por lo que tengo entendido, no conozco Argentina a fondo porque hace mucho no trabajo aquí, esta, esta articulación central es más problemática Bueno, en aquí. Argentina todas las articulaciones son problemáticas. Y por lo tanto, la posibilidad de hacer un plan estratégico a mediano o largo plazo es más complicado. Me parece que en México lo que estás diciendo también tiene que ver con algo que siempre digo. Hay como, bueno, una mirada de diagnóstico Ujú. y a partir de eso de trabajar en Sí, sí. planes de mediano y largo plazo. ¿Eh? Es como que aquí, a diferencia de otros países, ¿no? Porque cada uno tiene sus realidades, lo urgente ha tapado siempre la Ujú. capacidad de hacer una evaluación seria, diagnóstico, pensar Sí. y planificar, ¿no? Sí, no, hay una cuestión básica que es datos. O sea, si tú no Ujú. tienes datos, no Mm. puedes... Bueno, a veces negar los datos es para no sí, saber qué es lo que te está también, o pasando. sea, hay como una sensación cuando trabajas en educación que la educación es una cosa muy del corazón, ¿sí? Mm. Muy intuitiva y muy... que es verdad, por un lado, Pero, pero por el otro, si tú trabajas sin datos, no tienes ninguna posibilidad de prever lo que va a venir. Entonces la cosa interesante es combinar estas dos cosas, ¿sí? O ujú. sea, por un lado no sacar la neyamá, no sacar el alma de la educación, pero por el otro sí utilizar los datos. Qué bueno que tocaste esto de la Neshama y del alma en la educación, porque también hay un elemento, viste, no vamos a abordar hoy. Estamos, No, porque aparte me tengo que tenés ir, que Miki, en ir, algún sí, momento. no, no y después viene Dani Salzman que tiene que hacerse cargo, yo me voy también, tengo mucho por delante, pero digo, hay un aspecto también que me parece, bueno, tiene que ver con los tiempos y con los cambios. Eh, Esto de la profesionalización. Digo, en algún lugar está muy bien porque se requiere, pero me Ujú. parece que en algún lugar también ha hecho daño en términos de, bueno, somos tan profesionales que el alma ya está un poco como vista anestesiada Ujú. y le falta esa cuotita que hace que haya una diferencia. No sé si lo percibís también en los educadores. Sí, mira, el tema de la educación es más complejo, pero hace ya 30 años atrás hablábamos sí, del judío profesional. Mm. O sea, están los judíos profesionales y está el judío profesional. Estaba. Ahora no sé cuál es la realidad. Que esto quería decir que las personas se involucraban porque se involucraban a partir de su profesión y de su trabajo y no a partir de su vida personal. Mm. Lo cual ya de por sí es un problema, ¿sí? Los educadores generalmente son gente más involucrada, no siempre coherentes, eso es otro tema, pero Mm. más Mm. involucrados en la vida judía. El problema de la educación judía, que otra vez no lo vamos a abarcar aquí todo, tiene que ver con que en las escuelas, si hablamos de la educación formal sobre todo, ha habido un vaciamiento importante de judaísmo, Mm. tanto de contenido como de vida judía, Ujú. ¿sí? Eh, entonces ahí, cuando, para decirlo muy fácil, cuando el judaísmo pasa a ser una asignatura y se escolariza, Mm. nosotros perdemos, ¿sí? Eh,
y la pregunta es qué clase de vida judía puede ofrecer, digamos, o crear la escuela. Y cuando digo vida real y no vida Ujú, de Keilu, ¿no? O sea, no vida, los educadores se enojan conmigo, pero no simulacro de vida, mm, vida, ujú, ¿sí? Entonces hay temas importantes en revisar un poco qué es lo que se hace a ese nivel, ¿no? Porque todo el mundo te va a hablar de la vivencia, mm, ¿okay? Bueno, y yo soy de las que hablan de la vida, no de la vivencia, ujú, porque la vivencia es una creación artificial en lugar de permitirle al niño con su familia ujú, vivir la vida judía, ¿sí? ujú, Bueno, que tiene que ver con mil cosas, de por qué no pasa, de por qué no se hace, de qué compromiso implica eso, qué ujú, inversión de tiempo, de energía, no de dinero necesariamente, ujú. pero sí implica estar ahí al frente de la batalla, Y ¿no? ahí también hay obviamente una, bueno, diferencia fundamental entre la vivencia en Israel, que es, bueno, lo natural, se vive, cada uno acepta lo que quiere, hace lo que, pero bueno, estás en un marco donde ese es el marco de lo que pasa en la diáspora, donde parecería que hay una dicotomía, ¿no? En Ujú. esto soy, como dijiste, tengo una materia de, y en esto soy, y el otro no, una cosa bastante compleja que no es nueva. Bien, ¿en qué proyectos estás ahora? Porque siempre estás en proyectos, siempre ahí con las mujeres tratando de estimularlas. Sí. ¿Qué más? No, sigo con mi proyecto de Mujer y Judaísmo, con la plataforma y Ujú, con algunos cursos. Eso a nivel de proyecto personal, ¿no? ujú, Esto del 7 de octubre me ha traído a un poco más de activismo, no solo profesional, en el ámbito de la educación, el chat que comentabas antes, ujú. que es una iniciativa, digamos, espontánea y no institucional, en la que se La necesidad de la gente de estar sí, juntos. que tuvo que ver con esto y que hoy en día hay más de 500 personas Ujú, colaborando, que me parece fantástico. En lo profesional, sigo dando clases en el Melton Center de la Universidad de Hebrea y estoy trabajando en México a partir de la iniciativa de United, que es digamos, el brazo operativo del Ministerio de las Diásporas. Eh, y bueno, y con algunas ideas locas que te voy a contar el próximo viaje si se concretan, pero sí, con ganas de hacer algunos proyectos nuevos, con un par de libros en el tintero, que también esperemos que se concreten en los próximos meses. Tienes la primicia, pero sí, esto La también primicia ha es leerlos. movido. La primicia es leerlos, pero bueno, ya decirlo en voz alta me compromete a mí, está bueno, porque Eso. Tenés me que... da el empuje de sentarme a y escribir ahora cuando vuelva a casa. me parece muy bien. Bueno, vaya a encontrar a su marido, el rabino Yerahmiel Barilka, tan querido por todos, que está llegando también a estas tierras. Esto también se lo decimos como un adelanto a todos. Vamos a ver si lo tenemos algún día de estos también aquí en el estudio. Hemos tenido a Ethel, que es una educadora, que es una mujer que, bueno, trata de que el judaísmo no sea líquido y que sea realmente sustancioso y que, bueno, para eso los educadores hagan lo que hay que hacer, que es, bueno, profundizar primero en ellos mismos, tener información, tener formación y poder transmitirla también en las maneras que hoy se requiere. Señores, 9:59. Tiempo para que Ethel vaya a encontrarlo a Yerahmiel, tiempo para que nosotros vayamos al panorama de noticias, después charlamos un ratito aquí con Dani Saltzman ya en el pase hacia el coffee break.